Bienvenidos apreciados estudiantes. Hoy vamos a iniciar con la nomenclatura de compuestos orgánicos. El sistema para nombrar los compuestos orgánicos que vamos a utilizar es el llamado sistema UPAC, Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que se basa en una serie de reglas muy sencillas que permiten nombrar cualquier compuesto orgánico a partir de su fórmula desarrollada, semidesarrollada o simplificada, permitiendo también formular a partir de su nombre. Esta es la nomenclatura sistemática. Pero además vamos a utilizar la nomenclatura vulgar, que era el nombre por el que se conocían inicialmente muchas moléculas orgánicas, como por ejemplo el ácido acético, el formaldehído, el estireno, entre otros. Y hoy en día está aceptado. Entonces el nombre sistemático está formado por un prefijo que indica el número de átomos de carbono que contiene la molécula y un sufijo que indica la clase de compuesto orgánico de que se trata. Algunos de los prefijos más utilizados son, por ejemplo, para un carbono met, para 2 et, para 3 prop, para 4 but. A partir del carbono número 5 ya son prefijos de cantidades que conocen, como el pent, el ex, el ept, dec, dodec. Bueno, y ahí los tienen para que los vean. En esta lámina les muestro prefijos para compuestos que tienen muchos átomos de carbono. Por ejemplo, si tiene 20 átomos de carbono, el prefijo es eicos. Si tiene 60 átomos de carbono, el prefijo hexacont. Pero no creo que trabajemos con compuestos tan grandes. Pero bueno, ahí tienen la lámina con todos los prefijos. Vamos a estudiar cómo se nombran las distintas familias de compuestos orgánicos que se conocen. Veremos también el nombre vulgar de los compuestos frecuentemente usados. E iniciaremos definiendo a los hidrocarburos, que son aquellos compuestos orgánicos que contienen únicamente carbono e hidrógeno en su molécula. Existen dos grupos principales de hidrocarburos, los alifáticos y los aromáticos. Los alifáticos son alcanos, alquenos, alquinos y cicloalcanos y es según el tipo de enlace que tengan entre sí los átomos de carbono, mientras que los aromáticos son compuestos orgánicos cíclicos conjugados, lo vamos a ver a profundidad después, como el benceno y sus derivados. La primera familia que vamos a estudiar es la familia de los alcanos. Su fórmula general es CnH2n más 2, es decir, por ejemplo, si n es el número de átomos de carbono es igual a 4, aquí tengo 2 por 4, 8 más 2, 10, sería C4H10. Son hidrocarburos acíclicos que no tienen ciclos en su cadena y saturados, que tienen el máximo de número de hidrógenos posibles. Los primeros que vamos a ver son los alcanos de cadena lineal. Se nombran utilizando uno de los prefijos de la tabla que vimos anteriormente, con el sufijo ano. Por ejemplo, si tengo un átomo de carbono, met de 1, ano, que es un alcano, aquí podemos ver la fórmula molecular, CH4, sería metano. Y aquí la fórmula desarrollada donde podemos ver sus 4 enlaces. Aquí, por ejemplo, en el etano, et de 2, ano de que es un alcano, C2H6, veo aquí su fórmula desarrollada y aquí su fórmula semidesarrollada, sería CH3, CH3. Y así, bueno, aquí les muestro los alcanos con el número de carbono más pequeño. Vamos a explicar este heptano. N significa N de normal, algunos autores la colocan, si no está la N no importa, con decir heptano es suficiente. C7H16, aquí vemos la fórmula desarrollada y aquí la fórmula semidesarrollada, CH3, CH2, 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 CH3. Vean que son alcanos lineales. Pero también hay alcanos de cadena ramificada. ¿Qué significa cadena ramificada? Fíjense este ejemplo. No es una sola línea, sino que tengo ramificaciones, ¿ok? ¿Qué son esas ramificaciones? Bueno, se llaman radicales de alcanos o cadenas laterales. Se obtienen al perder un hidrógeno unido al átomo de carbono, es decir, el grupo alquilo R, y se nombra sustituyendo el sufijo ano por il. Es decir, por ejemplo, esta ramificación que yo tengo aquí abajo tiene un solo átomo de carbono. Si no fuese ramificación, sino un alcano lineal, sería el metano. Pero como está unido a otra cadena, ¿ok? En vez de llamarlo metano, lo voy a llamar metil. Y aquí les presento las ramificaciones
lineales principales. Aquí están solamente las lineales, es decir, metil, etil, propil, butil, pentil, hexil. Depende del número de átomos de carbono enlazado en el último carbono a lo que sería la cadena principal. Pero no solo hay ramificaciones lineales, también hay otras estructuras, como por ejemplo para las ramificaciones de 3 átomos de carbono, podemos ver que está el propil, que es la lineal, donde el enlace a la cadena principal ocurre por el carbono del extremo, pero también puedo tener ese enlace en el carbono que está en el medio, y sería esta estructura, CH3CH, CH3 enlazado por este carbono del medio. Lo mismo ocurre con el butil. El butil, fíjense, esta es la estructura lineal, pero también tiene otras 3 formas de estar ramificado. Aquí enlazado en el segundo carbono, aquí enlazado en el carbono del extremo, pero con un isopropil aquí en la punta, y aquí enlazado en el carbono del medio con 3 CH3 alrededor. Los 4 radicales tienen 4 átomos de carbono. Ahora, para nombrar estos compuestos, estos alcanos ramificados, hay que seguir los siguientes pasos, las siguientes reglas, y lo vamos a ir viendo a través de un ejemplo. La primera regla, buscar la cadena hidrocarbonada más larga. Esta sería la cadena principal, así la llamamos. Si hay más de una cadena con la misma longitud, se elige como principal aquella que tenga mayor número de cadenas laterales. Bueno, aquí la más obvia es la horizontal. Vamos a ver cuántos carbonos tiene esa cadena horizontal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo mismo daría hacerla así por esta ruta. Fíjense que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y si elijo cualquiera de las dos, voy a tener las mismas ramificaciones, así que da igual si elijo la horizontal o si elijo la que va hacia arriba. También daría igual si elijo horizontal, horizontal, horizontal y aquí de pronto bajo, porque es lo mismo este CH3 aquí abajo que este CH3 a un lado. Lo que no daría igual, por ejemplo, fuese elegir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque aquí tendría un carbono menos, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces tengo que elegir la más larga. Fíjense que aquí hay varias que tienen 8 carbonos, pero son análogas, son exactamente las mismas porque generan los mismos radicales en la misma posición. Por facilidad, voy a elegir la horizontal. Entonces veo que tengo, esta sería mi cadena principal y 3 ramificaciones. Se enumeran los átomos de carbono de la cadena principal, comenzando por el extremo más próximo a la ramificación, de tal forma que los carbonos con ramificaciones tengan el número más bajo posible. Es decir, cualquiera de los dos extremos puede ser mi carbono número 1, o este o el otro. ¿Ok? Entonces tengo que ver, empezando por cuál de los dos lados, cuál tiene la ramificación más cercana a ese extremo. Si yo empiezo por este, 1, 2, 3, 4, la primera ramificación está en el carbono 4. Si empiezo por este lado, 1, 2, la primera ramificación estaría en el carbono 2, por lo tanto el carbono 1 debe ser este extremo. Y aquí les coloqué la numeración. Importantísimo colocar la numeración. Ahora, se nombran por orden alfabético las cadenas laterales, iniciando su posición en la cadena principal con un número que precede al nombre de la cadena lateral. Ya lo voy a explicar mejor. Esto se obtiene sustituyendo el prefijo ano por il, y si hay 2 o más cadenas iguales, se utilizan los prefijos di, trio, tetra, etc. Tanto los números como estos prefijos se separan del nombre mediante guiones. Es decir, aquí yo voy a colocar por orden alfabético estas ramificaciones. Esta se llama metil, esta etil y esta propil. Entonces la E es la primera, etil, entonces voy a poner 4-etil. Luego la que viene sería el metil, porque la M viene después, sería 2-metil. Y luego 5-propil. Ahora, lo último que vamos a hacer es nombrar la cadena principal. Si esta cadena tiene 8 átomos de carbono, entonces utilizo el prefijo de 8 y la terminación ano. Entonces esto se llamaría octano. Y todo el compuesto es 4-etil, 2-metil, 5-propil, octano. Fíjense que entre número y letra siempre hay un guión, y entre letra y letra no hay nada, ni siquiera un espacio. O sea, el propil va pegado del octano. Esta lámina les traje para que vean. Imagínense que esta es cualquier compuesto orgánico en la cadena principal y vamos a ver las ramificaciones. CH3, metil, lo vamos a volver a ver, pero de otra manera.
donde le resalté la letra que vamos a utilizar para el orden alfabético. Esto es el etil, el propil, el isopropil, el butil, y aquí hay una excepción. Fíjense que el radical como tal es butil y para diferenciarlo utilizamos el sec y el orden alfabético lo vamos a trabajar con esta B de butil, ¿ok? Si yo tengo un butil y un sec butil, obviamente primero va el butil y después el sec butil. Lo mismo ocurre con este que se llama ter-butil. Incluso hay autores que lo separan con una línea, este sec-butil, pero no lo vamos a trabajar. Y este ter también lo pueden conseguir como terc, con una C, butil. Y lo mismo, y el isobutil, si es como tal el nombre del radical. Entonces aquí les coloco importantísima esta lámina, ¿ok? Para que estén pendientes del orden alfabético con que vamos a nombrar estas ramificaciones. Vamos a practicar lo visto con varios ejemplos. Fíjense que es una misma molécula repetida 2 veces. Simplemente quiero que vean las dos posibilidades de cadena principal que hay. La horizontal y esta en L, pero esto genera exactamente la misma estructura, es el mismo compuesto. Vamos a numerar y nombrar y fíjense que 1, 2, 3, 1, 2, 3, en el carbono 2 tienen metiles, es exactamente el mismo compuesto. En el siguiente ejemplo, aquí vemos que depende de cuál es el extremo, es importantísimo saber cuál es el carbono número 1. Entonces, en este caso, si este es el carbono 1, en el 2 tengo la ramificación, mientras que si este es el carbono número 1 es en el 3. Por lo tanto, siempre va a ser el extremo que tenga más cercana a la primera ramificación, es decir, que el radical debe quedar en la menor numeración de carbonos. Entonces, este no es el nombre correcto, sino este. Aquí en este ejemplo simplemente le quiero mostrar que si yo tengo dos radicales repetidos, se coloca el prefijo di. Es decir, 2,2, en el carbono 2 hay dos grupos metilos, 2,2 dimetilpropano. En este ejemplo, bueno, aquí lo veo repetido 2 veces para explicarlo. Tengo 3 radicales, esto simplemente es ver por qué la numeración del carbono 1 es este extremo. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y tengo en el carbono 2 y en el carbono 2 los metilos y el otro metilo en el 4, mientras que aquí me quedaría, si este fuese el carbono número 1, me quedarían los dos metilos en el carbono 4. Entonces tiene prioridad siempre la menor numeración. 2, 2, 4, trimetilpentano, y aquí sería 2, 4, 4, trimetilpentano. Por lo tanto, este no es el nombre del compuesto, sino este. Recuerden que el radical siempre debe quedar en la menor numeración de carbonos. Este ejemplo, fíjense, aquí está en el carbono 2 el primer radical, por lo tanto este es el 1. Y aquí tengo 3 metilos, pero ahora también tengo un etilo. ¿Cómo sería el orden alfabético? Sería 4-etil, aquí le estoy poniendo en morado siempre la letra en la que vamos a guiarnos el orden alfabético. Entonces 4-etil, tengo 2, 2, 4 trimetilhexano. En este ejercicio, la cadena más larga sería la que es así, curviadita. Fíjense que si yo elijo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aquí me queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces esta es la cadena principal. Este es el carbono número 1 porque en el carbono número 3 me queda la primera ramificación. Mientras que si este fuese el carbono número 1 me quedaría en el 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, este es el carbono número 1. Ahora, las ramificaciones que tengo es un metil y un isopropil. Entonces, ¿cómo sería el orden alfabético de estas ramificaciones? 3 isopropil, 3 metiloctano. Esta nuevamente es el mismo compuesto repetido. Aquí vemos las posibilidades de cadenas principales. Si esta fuese la cadena principal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tengo 1, 2 y 3 ramificaciones. Mientras que si esta fuese la cadena principal, tiene también 6 carbonos, pero me genera solo 2 ramificaciones. Entonces va a tener prioridad la cadena que me genere mayor número de ramificaciones o radicales, ¿ok? Entonces el nombre de este compuesto sería 3,3 dietil 2-metilhexano y este no sería su nombre. En este ejemplo
podemos ver la cadena principal, la cadena más larga es la central, se enumera por este extremo, porque aquí tengo 1, 2, 3, aquí 1, 2, 3 también, pero fíjense que la segunda ramificación me define cuál es el 1, porque aquí tengo 1, 2, 3 y la otra ramificación me queda en el 5, y aquí 1, 2, 3 y la otra ramificación me quedaría 4, 5, 6. Por lo tanto, este es el carbono número 1. Es decir, si la primera ramificación no me lo define, tengo que ver la segunda ramificación, cuál estaría más cerca a alguno de los dos extremos. Entonces, el nombre de este compuesto sería 5-butil 3,8 dimetildecano. Y el último ejemplo que vamos a ver es este que parece complejo, largo, y vamos a identificar entonces la cadena más larga. La cadena más larga me parece que es la horizontal. Sí, señor, la horizontal es la cadena más larga, tiene 12 carbonos. Ahora vemos todas las ramificaciones que se generan. Les recomiendo que las nombren así como lo hago yo en el ejemplo, es decir, que le ponga a un ladito o arriba su nombre y luego nombremos por el orden alfabético. ¿Qué sería? 7-sec-butil. El carbono 7, este es el sec-butil. Fíjense que aquí los coloqué con un guioncito. 4,5 dietil, porque en el 4 hay un etil y en el 5 otro etil, por lo tanto sería 4,5 dietil. En el 8, un isopropil, y luego vienen los 3 metilos que hay. En el carbono 3 hay un metilo, en el carbono 5 hay otro metilo y en el carbono 9 hay un último metilo. Esto sería trimetil. Y como tengo 12 carbonos, sería dodecano. Nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho.